Está con nosotros la doctora María Estela Báez Villaseñor, profesora investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. ¿Cómo está usted, doctora? Qué gusto saludarla. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Va a ser la inflación en estas elecciones del mes de noviembre la pieza medular de la elección o hacia dónde van a dirigirse los estadounidenses a la hora de votar? Yo creo que sí, como bien dijo alguna vez el presidente Clinton, es la economía. Entonces, los estadounidenses van a estar sumamente preocupados, dada la situación internacional, la cuestión de Ucrania con Rusia y esta sensación de inestabilidad que se está viviendo durante la post pandemia. Yo creo que van a estar sumamente preocupados del marco económico y efectivamente, como lo acaban de comentar, si no se controla la inflación y no hay una propuesta más clara por parte del Partido Demócrata, va a haber un voto de castigo hacia el presidente Biden y su gabinete. Ahora, doctora, no les va a dar tiempo, faltan 5 semanas, ya tienen el tiempo encima y aunque suban los intereses, aunque la Reserva Federal diga vamos a bajar los intereses, la inflación al 2%, en 5 semanas no lo van a resolver. Entonces, No, podemos... no lo van a resolver, pero al menos pueden sentar los cimientos de un discurso en pos de resolverlo, en el sentido de decir, ya se están tomando estas medidas, las cuales van a tener estas consecuencias y lograr un voto de confianza en alguna medida, sobre todo en aquellos sectores en los que tienen muchísimo resentimiento contra los republicanos y están dispuestos a darles una segunda oportunidad a los demócratas, sobre todo en cuestión económica, y que finalmente, como repito, no tienen ningún interés en darle algún tipo de poder al Partido Republicano, sobre todo en miras a la elección presidencial, en la cual se buscaría no fortalecer al Partido Republicano para lograr, si no es con Biden como candidato, de todas maneras conservar la presidencia para los demócratas. Claro, doctora. No hay programa social en Estados Unidos, digo para no hacer comparaciones, pero son inevitables, que haga que las personas vayan por un partido u otro. O sea, no hay dádivas, no hay becas, no hay apoyo. Más bien, si no tengo trabajo y no tengo dinero, este gobierno no funciona, mejor me voy para el otro lado. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Efectivamente, no hay programas sociales como lo que nosotros entendemos por programas sociales, pero tradicionalmente el Partido Republicano es el que sacrifica más los apoyos. Por ejemplo, recordemos, por ejemplo, a Reagan, que desatendió todo lo que era la ecología, desatendió los almuerzos escolares, cortó financiamiento para la tercera edad, aun cuando él era un miembro de ese sector. Entonces, finalmente, por tradición, los republicanos son los que más castigan ese tipo de gasto, que además el estadounidense promedio no ve como una buena inversión. El estadounidense promedio es de la idea de que, bueno, si quieren dinero, que trabajen. Entonces, por ello encontramos sectores que, aunque tienen pocos recursos económicos, apoyan a los republicanos porque ven como un dispendio el apoyo en educación, el apoyo en ecología, el apoyo en programas para la tercera edad, sobre todo, ¿no? Incluso la investigación en cuanto al Alzheimer, al SIDA, etcétera, han sido castigados por los republicanos. Claro. Oiga, doctora, mencionaba usted algo importante y quiero aprovechar que la tengo con nosotros. Tres temas que pueden ser también relevantes para los estadounidenses. Afganistán, el manejo de la pandemia de COVID y Rusia-Ucrania. ¿También está en la mente de los estadounidenses esto a la hora de votar? No en el estadounidense promedio. Recordemos que el estadounidense promedio, sobre todo los estadounidenses que no están en las costas, las costas tienen dos estados tradicionalmente demócratas que son Nueva York y California, pero para el estadounidense de lo que se llama el cinturón de los obreros, el que se encuentra poblado de pueblos que se dedican a la maquila y a la industria, son muy insulares, entonces solamente se llegan a preocupar de estos temas cuando tienen alguna repercusión directa en su vida cotidiana, pero por lo demás no son temas que estén en la mente del estadounidense promedio. Afganistán sí, porque pues, en un momento dado hubo muchísimo reclutamiento y fuerzas que fueron desplegadas a esta zona, pero usted comentaba también la guerra con Ucrania y cuál fue el otro... ¿El COVID? Y el COVID, ahorita platicamos del COVID. Y la guerra con Ucrania también la van a percibir como un problema internacional lejano, mientras no tenga una repercusión directa a nivel cotidiano. Lo mismo fue con Vietnam. Vietnam comenzó a tener un peso en la mente del estadounidense promedio cuando comenzaron a reclutar a los jóvenes de los pequeños pueblos. Entonces, ves muy distinta la percepción de un estadounidense de las costas, de los que, por ejemplo, California, Nueva York, como yo le comentaba, que sí están mucho más empapados de lo que es la dinámica internacional que del estadounidense promedio, que
lo ve muy lejano y solamente le presta atención hasta que tenga una repercusión directa en su vida cotidiana. La pandemia Biden comentó que la pandemia ya había terminado. Nosotros vimos además a los estadounidenses muy reacios a ponerse el cubrebocas. Durante la época de Trump no se le prestó la atención adecuada a la pandemia, se dejó avanzar muchísimo el contagio. Recuerden ustedes el enfrentamiento permanente entre Trump y Fauci, que era verdaderamente terrible, no dejaba trabajar a este infectólogo tan reconocido. Cuando llegó Biden, el propio Fauci dijo, ay, finalmente puedo sentirme mucho más cómodo en todo lo que es el manejo de los medios, el manejo de la pandemia, ahora que hay un presidente demócrata. Y entonces en Estados Unidos ya hay muchísima gente vacunada. También hay un importante movimiento antivacunas, mucho más claro que aquí en nuestro país. Aquí en México, afortunadamente, la mayor parte de la gente, al menos lo que yo conozco, ha ido a vacunarse gustosamente. Pero en Estados Unidos sí hay un importante movimiento antivacunas. Pero la percepción general es que la pandemia ya acabó, sobre todo porque por decreto así lo anunció Biden. Entonces, aun cuando todavía haya contagios, pues la gente tiene esta idea de que ya, incluso oficialmente, ya se ha declarado cerrada este tema de la pandemia. Y eso puede ayudar a los demócratas, a lo mejor, ¿no? Por supuesto, porque pueden presumir un manejo muchísimo más adecuado y una distribución eficiente de las vacunas. O sea, en Estados Unidos el que no se vacunó no fue por ausencia de vacunas, además tenían una oferta muchísimo más amplia que la que tuvimos aquí en nuestro país en cuanto a marcas, etcétera, etcétera. Entonces, en Estados Unidos el que no se vacunó fue porque no quiso, ¿no? Claro. Oye, doctora, por último, los migrantes siempre han sido como que un factor. Primero los usan para muchas cosas, pero también han sido decisivos a la hora de votar. En el caso de Florida, los cubanos. En el caso de California, los mexicanos. Y a lo mejor en Nueva York, pues los poblanos, ¿no? Pero será el mismo caso el papel del migrante, sobre todo con un gobierno como el de Biden, que ha tenido sus problemas, también sus claros oscuros con el tema de los migrantes. ¿Qué papel van a ocupar en esta elección los migrantes de cualquier nacionalidad? Bueno, los migrantes es evidente que van a estar presentes en el discurso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acabamos de tener esta situación del gobernador de Texas mandando camiones con migrantes o incluso de Florida se mandaron migrantes. Tengo entendido que la isla de Martha's Vineyard. Entonces, el migrante va a ser una figura y la migración como fenómeno tanto histórico como contemporáneo va a estar en la discusión, va a estar ahí. El pleito también en cuanto a lo que es el financiamiento de las ciudades conocidas como ciudades santuario, en los cuales las leyes son mucho más relajadas con los migrantes. Lo que pasa es que finalmente Estados Unidos sigue dependiendo en buena medida de lo que es la migración ilegal en cuestiones agrícolas. Lo que pasa es que no lo dicen, o sea, eso es algo que todos sabemos, es una verdad incómoda, pero muchas veces no aparece en el discurso. Los migrantes no votan porque buena parte de ellos son ilegales, no han todavía logrado obtener su ciudadanía, pero son una pieza muy importante en cuanto a lo que es el proceso de elección en Estados Unidos, porque lo que quieren los estados, sobre todo los estados de frontera y sobre todo aquellos que tienen al frente gobernadores muy conservadores, como sería en el caso, por ejemplo, de Arizona, de Nuevo México, de Texas, son garantías para cerrar la frontera. No quieren este paso frecuente de migrantes, porque muchos de ellos además no avanzan más y se quedan en su territorio. En el caso, por ejemplo, de California, no hay tanto problema con los migrantes y hay una tradición de presencia hispana verdaderamente por décadas, de hecho, por centurias, ¿no? Los estaban ahí incluso antes de que tuviera lugar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero evidentemente es una pieza que se tiene que jugar con mucho cuidado por parte de los dos partidos, en el sentido de que por un lado tienen que tener la simpatía de la enorme cantidad de personas que tienen familiares migrantes o que fueron migrantes y que han logrado la ciudadanía mediante un trámite legal, pero por otro lado también tienen que tener la simpatía y el apoyo de aquellos que ven a la migración como un factor negativo y que quieren un cierre de fronteras y que se quedaron con esta idea de la construcción del muro, de cerrar las fronteras, no nos trae nada bueno, que finalmente era parte de lo que había fortalecido al presidente Trump en diversos sectores, en que cuando tienen que buscar algún culpable de los males, pues el migrante era un buen objeto para hacer el pagano, ¿no? Sí. A él se le achacaban las drogas, el tráfico de armas, el crimen, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos sectores de Estados Unidos efectivamente se sigue viendo a los migrantes con mucho recelo y como los transmisores de muchas desgracias sociales. Cierto. Pues doctora, no sabe cuánto le agradezco. Toda su explicación ha sido formidable. Le mando un muy fuerte abrazo. Y la no tiene nada que agradecerme, fue un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la doctora Maristela Vaz Villaseñor, extraordinaria. Profesora investigadora titular de la UAM Iztapalapa.